Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Iniciamos. Hola, estamos en Literal Radio, nuestro programa favorito de tertulia y el espacio para conversar sin corbata y sin tacones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Si quieres conocer qué es y hace FUSADES, puedes buscarnos en X, antes Twitter, como @FUSADES, o en Facebook, como FUSADES El Salvador. También puedes encontrar información sobre los proyectos, investigaciones y estudios que hacemos en la Fundación en nuestro sitio web www.fusades.org, y tus comentarios acerca del programa puedes enviarlos a literalradio@fusades.org. ¿Has escuchado hablar alguna vez sobre los derechos de la Madre Tierra? ¿No? Pues hoy en Literal Radio te vamos a explicar por qué se reconoce que la madre naturaleza o nuestro planeta Tierra y todos los seres que la componen tienen derechos intrínsecos. Imaginemos un mundo donde comprendemos que la Tierra misma está viva y protegemos su existencia, especialmente en estos tiempos que el cambio climático afecta a las plantas, a los animales y a la calidad de vida de nosotros, los seres humanos. ¿Qué haces tú para cuidar nuestra casa común? Acompáñanos en este viaje informativo y reflexivo, comenzando por escuchar la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. No heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Proverbio amerindio. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Para ayudarnos a comprender la estrecha relación entre los derechos de la Madre Tierra y el cambio climático, hoy nos acompaña Rubén Vázquez, indígena Nahua Pipil de Santo Domingo de Guzmán y miembro del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño. Bienvenido, Rubén, a nuestro mundo literal, donde siempre conversamos sobre distintos temas relacionados con el desarrollo sostenible. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias también por la oportunidad que nos dan para poder hablar sobre esta situación que no es nuevo, sino que tiene muchísimos años que se viene abordando la problemática, y por supuesto para los pueblos indígenas es muy importante hablar sobre justamente el derecho que tiene, como muy bien lo dice, la madre tierra. Entonces, y qué importante también abordar algunos aspectos relevantes sobre este tema. Es que muy poco se habla abiertamente de los derechos de la Madre Tierra, pero en los años recientes este es un tema que ha ganado presencia en los foros internacionales y está ganando relevancia en las discusiones sobre cómo mitigar los efectos del cambio climático. Y por eso nos interesa aprender sobre este tema, así que ya estamos listos para iniciar la tertulia. Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. Rubén, ¿qué y cuáles son los derechos de la Madre Tierra? Bueno, fíjese que con respecto, para nosotros como pueblos indígenas, como parte de un pueblo indígena, reconocemos que el planeta Tierra es un ser vivo y que los abuelos nos han enseñado a que como la tierra es quien nos da de comer, es quien nos sostiene y es quien nos guía desde el momento que nacemos hasta donde nosotros también partimos, porque nosotros somos muy conscientes, y esto gracias también a todo ese conocimiento,
que nos han transmitido los mayores y mayoras es que solamente estamos de paso y que este cuerpo, como bien lo dice uno de los mayores, solamente es prestado y que le pertenece al gran creador, le pertenece a la madre, porque hacia ella vamos y eso es más que claro al momento de nuestra partida. Regresamos a la tierra, regresamos a formar uno solo con la madre tierra. Entonces, bueno, los derechos, primero, es a que se reconozca que es un ser vivo, a que debe ser tratado con respeto, a que por supuesto no se le debe de contaminar, a que se le debe de, bueno, como pueblos indígenas se le debe de pedir permiso, cada acción que se vaya a realizar independientemente del lugar que estemos, hay que pedirle permiso si vamos a entrar a un lugar, si vamos a cortar una fruta, si vamos a cortar un árbol, dependiendo lo que vayamos a hacer. Pero todo esto se tiene que hacer en armonía, sin trazar esa línea que es la que nos permite y que la misma naturaleza ha puesto, que hasta dónde tenemos que llegar y hasta dónde no podemos pasar, si no se vienen repercusiones. Y pues usted lo mencionó al principio, es esa línea delgada entre lo que debemos y lo que no debemos hacer, sino son los efectos del cambio climático que estamos viviendo y pues que bueno, que año con año cada vez son más fuertes y pues los impactos, quienes los sentimos más fuertes, pues somos los pueblos indígenas que vivimos en los territorios, la gente que vive en lugares de extrema vulnerabilidad ambiental y que pues en muchos de estos casos somos los que menos ocasionamos este tipo de daños a la madre tierra, porque gracias al trabajo que se viene realizando hemos aprendido a tratarla con respeto. Entonces, creo yo que desde la mirada de los pueblos indígenas, los derechos son justamente, deben ser tratados como un ser vivo, con respeto, garantizarle eh, la salud de la madre tierra. Es un tema realmente bien profundo cuando decimos la tierra es un ser vivo, no es algo simple de decir. Quizá inconscientemente todo el mundo lo sabe, pero nadie lo reconoce como debe de ser. Y hablando de esto, ¿cuáles son los principales desafíos políticos y económicos para la implementación efectiva de los derechos de la madre tierra, sobre todo en la lucha contra el cambio climático? ¿Sí? Bueno, fíjese que con respecto a los desafíos, pues son muchos. Creo que año con año se vienen acumulando más desafíos porque eh, año con año venimos viendo que los impactos vienen avanzando. Eh, Nosotros siempre hemos dicho que si no se hace algo ya, va a llegar un punto en que no va a haber marcha atrás. La madre tierra va a reclamar lo que le pertenece y eso es algo que a cada rato nos dicen los mayores, los guías espirituales, que no es que la madre tierra se esté vengando, no, sino que simplemente la madre tierra eh, está cobrando lo que es de ella. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano eh, en su ambición por ganar cosas que no le pertenece, construye donde no debe de construir, eh, excava, saca de la tierra lo que no debe de sacar y a veces lo saca en mayor cantidad de lo que puede sacar. Entonces, los desafíos que tenemos primero es que los estados adopten medidas serias, reales y efectivas que prohíban la, eh, el abuso desmedido de los vitales y de los elementos sagrados de la madre tierra. Por ejemplo, el agua, la tierra misma, llámese esto, petróleo, gas natural, eh, el hecho de no deforestar los bosques
esos pulmones de la tierra que al final también son pulmones de nosotros. Entonces yo creo que también hay que ponerle un alto al accionar del mismo, de las empresas que tienen su visión muy diferente a la visión de los pueblos indígenas con respecto al desarrollo. Creo que el desarrollo para los pueblos indígenas no solamente es construir edificios, no solamente es construir carreteras enormes, no, cuando para nosotros el desarrollo es que sí existe una mejor calidad de vida, pero que no atente en contra de los derechos de la madre tierra, como muy bien lo planteé, pero que tampoco tenga impactos negativos para las comunidades que viven a los alrededores o en sí a la población en general, pero no solamente a los seres humanos, sino que también a los animales, porque ellos son incluso, dice un mayor, incluso ellos tienen más derechos que nosotros, porque ellos tienen más tiempo de vivir sobre la tierra, de vivir dentro de la tierra que los seres humanos. Entonces yo creo que los desafíos son muy grandes. Eh, los pueblos indígenas hemos venido avanzando con respecto a incursionar en los espacios de toma de decisión, tanto a nivel nacional como regional y por supuesto a nivel mundial. Eh, ya la voz de los pueblos indígenas está siendo escuchada, pero los desafíos es que esa voz también pueda ser tomada en cuenta en la elaboración de cualquier documento que tenga que ver con la protección de la madre tierra, de los derechos de los pueblos indígenas también, que está bien ligado con los derechos de la madre tierra, porque si bien es cierto, congresos, conferencias mundiales, hay muchas, pero solamente se quedan en elaborar documentos, en escribir cosas que ya a la práctica en cada país no se lleva a cabo. Entonces eso es un desafío muy grande que tenemos los pueblos indígenas a nivel mundial, en exigirles también a los estados a que implementen los compromisos que adoptan a nivel internacional, porque una cosa es que a nivel internacional los estados se comprometen a hacer ciertas cosas, pero ya cuando regresan a cada uno de sus países se les olvida y muy poco hacen. Entonces, y por supuesto, como pueblos indígenas, también seguir trabajando en proteger y en cuidar nuestros territorios, en nuestro entorno, para que también nosotros pongamos nuestro granito de maíz en este proceso. Y pues creo que hasta hace poco la ciencia se ha dado cuenta de que solamente retomando las prácticas y conocimientos y saberes de los pueblos indígenas es la única manera efectiva para contrarrestar los impactos adversos del cambio climático. Ha mencionado que existen muchos documentos que abordan esta temática, pero que se quedan en el papel. ¿Existen iniciativas legales o tratados internacionales ya aprobados que reconozcan los derechos de la madre tierra en relación con el cambio climático y que ya se visualicen experiencias concretas de aplicación efectiva de estas iniciativas legales o tratados? Sí, exactamente, por lo menos las conferencias de las partes en las COP, eh, año con año se elaboran acuerdos. En este caso tenemos como algo bien específico las salvaguardas de Cancún, en donde primero se habla sobre los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas en materia de protección del medio ambiente, pero también tenemos herramientas legales que protegen a quienes protegen al medio ambiente, como es el acuerdo de Escazú, que por supuesto el país no lo ha firmado ni ratificado. Entonces son deudas que como es país, como Estado, se deben de asumir y se deben de cumplir. Y por supuesto como pueblos indígenas, como organizaciones que estamos en defensa de los bienes naturales, tenemos que exigirles. Yo creo que no podemos seguir solo elaborando, firmando, participando en eventos que no tienen quizás mayor impacto. Yo sé que hay casos, por lo menos Costa Rica, que a nivel de la región, de los países que más avance tienen en este tema, en, en la protección de los defensores del medio ambiente, en cuidar sus bienes naturales,
porque sabe que solamente garantizando la vida del planeta, también garantizamos la vida de los seres humanos y de todo ser vivo que en ella vivimos. La verdad es que el deterioro del medio ambiente debería de preocuparnos a todos, a las empresas, a los estados, a las personas, a todos. Y esto debería obligarnos a caer en la cuenta de que las amenazas a la vida del planeta y todos los seres que la poblamos, si no hacemos nada para evitar la contaminación y otros daños ambientales, pronto estaremos en problemas muy serios, como usted lo ha señalado. Y pensando en esto, me gustaría hacer la siguiente recomendación a toda nuestra audiencia. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. En esta ocasión, queremos recomendarte el podcast Honrar a la Madre Tierra en tiempos de cambio climático, una producción de Eric Domergue para Claxo Radio, con los análisis de Orlando Rey Santos, asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, Edgardo Lander, sociólogo venezolano, y Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. El respeto a la Madre Tierra adquiere particular relevancia en estos tiempos en que el cambio climático, ocasionado por la acción humana, agrede y afecta a la naturaleza con consecuencias dramáticas sobre la fauna, la flora y la calidad de vida de hombres y mujeres en los 5 continentes. La deforestación, la contaminación ambiental, la depredación y extinción de especies animales y de plantas son algunos de los factores que generan un daño ambiental que obligan a volver a las fuentes para perpetuar la vida de la Tierra, nuestro hogar. Puedes escuchar el podcast de Claxo Radio en www.spreaker.com buscándolo con el nombre de Honrar a la Madre Tierra en tiempos de cambio climático. Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. ¿Y cómo pueden las comunidades indígenas y locales desempeñar un papel en la protección de los derechos de la Madre Tierra frente al cambio climático aquí en nuestro país? Sí, yo creo que el papel que tenemos que desarrollar como parte de una comunidad indígena, creo que son muchos. Primero, porque no solamente tenemos que esperar, sino que también tenemos que accionar. Y una de las acciones, algunos siempre nos han dicho de que los pueblos indígenas somos los más resilientes en este tema, porque siempre, bueno, desde antes hemos venido con prácticas que de repente nos servía para producir alimentos, nos servía para garantizar eh, esa seguridad alimentaria y esa soberanía alimentaria de nuestras familias, pero conforme eh, la globalización que año con año avanza, ha venido y en muchas ocasiones territorios que eran habitados por comunidades indígenas pues han sido eh, despojadas y han sido utilizadas para otro tipo de finalidad. Sin embargo, a pesar de tener esta realidad al frente, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas siempre seguimos trabajando, por ejemplo, a través de cosechas de agua, a través de cultivo de granos básicos nativos, siembra y reforestación de pequeñas parcelas con árboles nativos que de alguna manera permiten la infiltración de agua, permiten el equilibrio energético de una zona, porque nosotros hemos visto algunas veces que algunas iniciativas
ya sea públicas o privadas, de reforestación de zonas. Sin embargo, no solamente se trata de ir y hacer una plantatón, como les dicen, sembrar miles de árboles en una zona cuando no conocemos la finalidad de cada árbol que podría tener en dicha zona. Porque hay árboles, primero, que no son de la zona y que esto, contrario a ayudar al equilibrio, afectan. ¿Por qué? Porque hay árboles que absorben demasiada agua, hay árboles que no son de la zona, son de diferentes climas, se secan. Entonces, ese tipo de cosas, al contrario, vienen a desestabilizar el equilibrio que tiene en los ecosistemas. Entonces, para hacer alguna iniciativa de este tipo, primero hay que saber, hay que conocer en qué zona vamos a reforestar, qué tipo de árboles vamos a reforestar, porque si nosotros, un ejemplo bastante particular, si nosotros sembramos laurel de la India, que le dicen primero que no es de nuestra zona, lo sembramos cerca de ríos o de fuentes de agua, lo primero que va a hacer es secar ese nacimiento de agua. Entonces, y así, hay muchos otros tipos de plantas que su finalidad es otra. Entonces, creo que este tipo de acciones permiten a las comunidades eh, a vivir en armonía, y creo que ese es conocimiento que no lo hemos aprendido en las universidades, no lo hemos aprendido en la academia, sino que lo hemos aprendido en ese diario vivir en la comunidad, hablando con las mayoras, con los mayores, y que son los que tienen el conocimiento y que igualmente se fue transmitida a ellas de la misma manera. Yo creo que el tema de cultivar lo que vamos a comer es clave, porque dentro de pocos años, bueno, ya creo que se está viviendo una crisis alimentaria, donde los precios eh, de los productos de la canasta básica están por los cielos, donde la economía tampoco es la mejor acá como para tener los recursos para poder acceder a ellos, y hay eventos como las guerras, mismo el cambio climático, que en zonas donde normalmente llovía ya no está lloviendo, o zonas donde no llueve y hay inundaciones, hay pérdida de cultivos. Entonces, creo que las comunidades lo que tenemos que avanzar es eso, eh, cuidar lo que tenemos, defenderlo también lo que tenemos, eh, la lluvia, aprovecharla, garantizar que si en la zona alta se puede infiltrar el agua, hay que ver de qué manera lo infiltramos, a través de cajuelas, a través del cultivo de barreras vivas, a través de la siembra de árboles que permiten la infiltración de agua, aunque el agua no se quede en la zona alta, pero va a salir a la zona baja y va a beneficiar a las comunidades de la zona baja. Pero solamente esto podemos tener conciencia cuando eh, aprendemos a mirar la naturaleza, y como nos dice un mayor, la naturaleza es el hecho, y vemos de que la naturaleza nada es, todo lo que produce la naturaleza nada es para ella, sino que es para darlo a los demás. Solo los seres humanos somos lo que producimos, lo vemos para nosotros mismos y no para compartir. Entonces creo que eso es bien importante, y por supuesto defender de aquellas acciones que puedan implementarse desde los gobiernos, desde los sectores privados, desde las empresas, que de repente tienen una repercusión negativa en la comunidad. Por ejemplo, cuando se va a desarrollar eh, proyectos extractivistas, proyectos que van a tener una afectación grave a la madre tierra, pero que también la afectación lo hacen a los medios de vida de las comunidades. Entonces yo creo que hay mucho que hacer en las comunidades, empoderar a la juventud, a las mujeres, a los hombres, a los mayores, en la defensa y también en acciones de concientización, para tampoco seguir replicando esas prácticas de contaminación, tratar de que si vamos a cultivar, lo hagamos de la manera propia, no utilizando químicos, no utilizando semillas transgénicas, que al contrario, a la larga vienen a afectar también la salud. Entonces, hay muchas cosas que ya se vienen haciendo, que siempre se han hecho, y pues tratar de garantizarlas en seguirlas replicando. Ha mencionado diferentes puntos para equilibrar el desarrollo económico con la preservación de los derechos de la madre tierra, sobre todo en la lucha contra el cambio climático.
¿Hay alguno en particular que le gustaría destacar? Claro, yo creo que lo principalmente acá es reconocer los conocimientos y saberes que en las comunidades indígenas tenemos, porque solamente, como lo dije al principio, incluso la ciencia ya reconoció que solamente poniendo en práctica estas cuestiones que yo le mencioné, el cuidado a la madre tierra, el no sacar más de lo que necesitamos de la madre tierra, es que podemos vivir en un equilibrio. Y por supuesto, creo que un factor bien clave es que los estados también se comprometan, se sensibilicen en este tema, porque si ellos siguen dando permisos a las extracciones, siguen dando permisos a que empresas lleguen y deforesten zonas completas por el afán del desarrollo, entre comillas, creo que lo que nosotros podemos hacer se ve muy limitado. Así que creo que el trabajo de las comunidades indígenas es muy grande, pero también debe ir acompañado de ese trabajo sensible, real, de los gobiernos, de los estados, porque al final creo que lo que ellos hagan impacta tanto negativa, tanto positiva, pero también negativamente a todo. ¿Y qué medidas concretas pudieran adoptarse para garantizar la protección de los derechos de la madre tierra? Bueno, medidas concretas sería quizás crear eh, todo un marco jurídico que prohíba la extracción de, de minerales de la madre tierra, que exista una ley que regule el uso de los elementos de la madre tierra, como el agua, la tierra, a empresas transnacionales que muchas veces llegan a los territorios y pues son los que más se aprovechan, porque muchas veces a nosotros se nos dice de que tenemos que racionar el uso del agua, que no tenemos que malgastarlo, pero cuando vemos que empresas llegan y secan completamente fuentes de agua, entonces quién tiene más culpa. Yo creo que ese tipo de cosas eh, son bien claves para que, y no solamente aquí, yo creo que el país, El Salvador, somos de los países que menos aportamos al calentamiento global, pero que no por eso quiere decir que no estemos haciendo cosas que no están dañando. Y lo podemos ver bien, bien claro, sin meterme más a profundidad, lo que el gobierno actualmente hace concesiones de algunos proyectos. Creo que eso, al contrario, viene en detrimento de eso, de la protección de la madre tierra. ¿Y de qué manera la educación y la conciencia pública pueden contribuir a la promoción de los derechos de la madre tierra? Fíjese que eso es bien clave porque eh, cuando existe espacios de formación, espacios de educación, de sensibilización, lo digo porque muchas veces las cosas que hacemos lo hacemos o por dos maneras, por ambición o por desconocimiento. Y cuando es por desconocimiento, es allí la importancia de que instancias como estos, espacios como estos, puedan permitir a que la gente tome conciencia. Como CECENIS, como organizaciones indígenas, estamos trabajando permanentemente en crear espacios de formación eh, para los líderes indígenas, pero también para eh, tomadores de decisiones, también para funcionarios públicos que reconozcan el papel que desarrollan en estos aspectos. También estamos en el trabajo permanente en aportar para que se creen mecanismos, herramientas, instrumentos legales para que permitan proteger la madre tierra, para que también se le reconozca el derecho que tenemos como pueblos indígenas en la defensa de la madre tierra. Entonces yo creo que el tema educativo, formativo, que se pueda desarrollar a todo nivel es bien clave, porque solamente de esta manera podemos tener una sociedad educada, una sociedad sensible, consciente de que cada acción que nosotros hacemos tiene repercusiones y también solamente si estamos educados podemos exigir y demandar
un verdadero papel de los gobiernos con respecto a esta materia. ¿Cuándo llegará el día en que todos comprendamos la importancia de cuidar el planeta? Realmente no lo sé, pero lo que verdaderamente importa es el despertar de la conciencia humana y la búsqueda de pequeñas acciones diarias que nos ayuden a mejorar la calidad de nuestra relación con el medio ambiente. Y ¿sabe qué, Rubén? Ya nos queda poco tiempo para finalizar este programa, pero no nos vamos a despedir sin antes escuchar unas últimas palabras suyas. Así que, por favor, piense en un mensaje breve para nuestra audiencia con el cual podamos finalizar esta tertulia. Estás en Literal Radio en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, ha llegado el momento de escuchar un mensaje muy importante. Adelante, Rubén. Bueno, creo que la recomendación es que todo lo que nosotros hagamos tiene repercusiones, así que debemos, así como nosotros queremos que nos traten, también debemos de tratar a nuestro prójimo, lo dijo en documentos muy claves en esta humanidad, así que, y nuestro prójimo también es la Madre Tierra, así que debemos trabajar en la sensibilización y en la protección de nuestra Madre Tierra. Y lo único que yo puedo agregar es una invitación a actuar a favor de la madre naturaleza y su conservación para tratar de reducir los efectos del cambio climático. Muchísimas gracias, Rubén, por habernos acompañado en esta tertulia en donde hemos aprendido sobre los derechos de la Madre Tierra y su relación con el cambio climático. También agradezco muchísimo a los amigos y amigas de Literal Radio por haber estado muy atentos durante esta tertulia y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del dial. Les recuerdo que pueden escuchar de nuevo este programa y compartirlo con el resto de la humanidad a través del espacio de Literal Radio en las plataformas de iVoox y Spotify. En Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar en distintos aspectos relacionados con el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas, porque al igual que tú, queremos transformar El Salvador en el mejor país para vivir, trabajar y prosperar. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de Fusades. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.